Saludos, estimados colegas. Estamos abordando el segundo módulo de psicopatología de las funciones corporales del diplomado en psicopatología infantil. En esta oportunidad, dando continuidad a nuestras clases, vamos a estudiar este tema tan importante y hoy lo vimos en clase sobre la psicopatología de las funciones corporales. Esta, este estudio justamente se encarga de verificar las alteraciones psicológicas que se van a manifestar a través de los procesos fisiológicos básicos del niño. En esta oportunidad abordaremos de manera integral del ser humano. Vamos de mayor a menor. Hablaremos de los adultos y posteriormente pasaremos a los niños para conocer un poquito de las dos caras de esta psicopatología de las funciones corporales. Como les refería, esta va a encargarse de estudiar, esta parte de la psicopatología va a encargarse de estudiar estos procesos básicos, estos procesos fisiológicos como lo es el sueño, como lo es la alimentación, como lo es la sexualidad, la excreción e inclusive la percepción corporal. La psicopatología de las funciones corporales se va a centrar en cómo los trastornos van a afectar estas funciones vitales y cómo su disfunción puede ser clave para un diagnóstico clínico. A grandes rasgos podemos ya hacer un esbozo, sacar una pequeña definición de lo que son o de lo que es, mejor dicho, la psicopatología de las funciones corporales. Podemos decir que estas van a ser todas estas funciones del cuerpo, estudiando así los síntomas somáticos y conductuales que reflejan alteraciones en el funcionamiento del cuerpo, pero que estas patologías van a tener un origen, una relación con los procesos mentales, con los procesos psíquicos, y se va a tratar como un puente entre la biología y la psicología. Cuando hablamos de las funciones corporales en los seres humanos adultos, dentro de ellas tenemos el sueño. Este sueño justamente va a referirse a todo lo que tiene que ver con las alteraciones psicopatológicas, las que se van a derivar en insomnio, hipersomnia y parasomnia. Y dentro de los ejemplos clínicos podemos tener de la derivación de esta falta de sueño, trastornos depresivos mayor, estados de ansiedad, inclusive la narcolepsia que ahora parece que está muy de moda, ¿no? Y es muy común en estos tiempos, porque justamente nosotros nos privamos de una función fisiológica importantísima para la vida, como lo es el dormir, como lo es el sueño. Otra de las funciones corporales es la alimentación. Cuando yo me refiero a la alimentación dentro de los estamentos de las alteraciones psicopatológicas, estoy hablando de la hiperfagia. La hiperfagia viene a ser esta hambre insaciable, ¿no? Que algunas veces tenemos, o una anorexia, que la anorexia no es más que una pérdida excesiva, ¿no? De peso, y la bulimia, que es una sobrealimentación, desencadenando, en ejemplos clínicos, trastorno de la conducta alimentaria, estados depresivos, e inclusive podría desencadenar, ¿verdad? Desencadenarse una esquizofrenia. En la función corporal de la sexualidad, estamos hablando de que se podrían presentar alteraciones psicopatológicas como una hipersexualidad o una anedonia,
o disfunciones eréctiles en el hombre y falta de deseo sexual en la mujer. Dentro de los ejemplos clínicos tenemos trastornos afectivos, estados de ánimo, esquizofrenia también, y efectos secundarios farmacológicos que podrían derivarse de eh, generando afectación producto del consumo de medicamentos. También tenemos la excreción como función corporal en adultos. Aquí podemos ver alteraciones psicopatológicas como una incontinencia, retención, encopresis o enuresis. Y dentro de los ejemplos clínicos, podríamos estar hablando de trastornos del desarrollo, ansiedad infantil o regresiones psicóticas. Dentro de la percepción corporal, como función corporal en los adultos, estamos hablando de estas características, ¿no? De la psicopatología de las funciones corporales. Las personas podrían generar o crear una distorsión de su imagen corporal, llevando también dentro de estas alteraciones psicopatológicas a que la persona también pueda desarrollar una despersonalización o hipocondría. Ahora, con el DSM-5 se llama trastorno de ansiedad por enfermedad. Y dentro de ejemplos clínicos tenemos trastornos alimentarios, trastornos disociativos y la somatización. Otro aspecto importante, ahora sí ya entrando en materia a lo que nos interesa, es hablar un poquito sobre la psicopatología de las funciones corporales en los niños. Cuando yo hablo de esta psicopatología de las funciones corporales en niños, me estoy refiriendo a todo el universo de las alteraciones psicológicas que se van a manifestar a través de funciones fisiológicas básicas, de igual manera como el sueño, la alimentación, la excreción, la sexualidad, la percepción corporal durante el desarrollo infantil. Cuando yo hablo de la sexualidad del niño, es esta sexualidad incipiente, naciente, ¿no? Y es importante recordar que estas funciones son, o van a ser, mejor dicho, indicadores muy sensibles del estado emocional y mental del niño y que sus alteraciones suelen ser estas primeras señales de un malestar psíquico. Igual que en las funciones corporales en adultos, en esta oportunidad sí hablaremos de la función corporal en niños. De igual manera, estructuramos los aspectos más importantes, ¿no? Como lo es el sueño, la alimentación, la sexualidad, la excreción y la percepción corporal. Comenzaremos por el sueño, ¿no? Que es la característica de la función corporal, igual que en adultos, en niños, es justamente una de las más importantes. Dentro de estas alteraciones psicopatológicas tenemos también insomnio, estos despertares frecuentes, terrores nocturnos, somnolencia excesiva, etcétera. Y justamente lo hablamos hoy, cuando se derivan de abusos, cuando se derivan de maltratos, van a ocasionar este tipo de alteraciones psicopatológicas. Cuando el niño está expuesto al uso indiscriminado de dispositivos móviles, cuando el niño no tiene un horario para dormir, cuando el niño consume mucha comida eh, cargada, ¿no? de carbohidratos y azúcares, podemos ver estas alteraciones psicopatológicas. Además de ello, dentro de los posibles significados clínicos, ¿verdad? Está la ansiedad, como les refería, el trauma cuando hay abuso, el niño tiene despertares frecuentes, va a mantener ciertos terrores nocturnos, no puede dormir y esto genera en él un cambio en su comportamiento que lo vamos a observar de primera mano. Además de la ansiedad, el trauma, está la depresión infantil y por supuesto los trastornos de apego. Esto lo hablábamos hoy en varios ejemplos que pudimos dar hoy en el aula de clase. En segundo lugar, hablaremos de la alimentación. Igualmente, como el adulto, ¿verdad? El niño podría presentar anorexia infantil o selectividad extrema,
hiperfagia, vómito psicógeno. Y cuando hablo de esta anorexia infantil, esto ocurre mucho en las aulas de clase cuando el niño sufre bullying. Entonces el niño dice, no quiero comer. ¿Y por qué no quieres comer? Bueno, porque es que me dijeron que soy gordo. Tuve otro caso de una niña que comía, porque también se burlaban de ella porque era demasiado delgada. Entonces están los extremos, ¿no? Y por eso que dentro de la función corporal, la alimentación, dentro de las características de de estas alteraciones psicopatológicas de las funciones corporales, es una de las que podemos observar frecuentemente. La sexualidad dentro de la función corporal en niños. Podemos ver alteraciones psicopatológicas como conductas hipersexualizadas, ¿verdad? Rechazo extremo al contacto, que es la otra parte, y una curiosidad excesiva. Cuando hablamos de la conducta hipersexualizada, justamente hablamos del abuso sexual. Vemos niñas que se pintan los labios. Además del abuso sexual, también podemos ver que estos niños específicamente van a repetir patrones de comportamiento si son expuestos a ver relaciones sexuales, o también cuando ven películas con contenido sexual, o ve a la hermana o ve a la mamá, no dejaron la puerta abierta de la habitación. Entonces podríamos también hablar de este tipo de conductas y también del mismo abuso sexual. Por supuesto, dentro de los posibles significados clínicos tenemos que todas estas conductas, ¿verdad? Podrían ser indicadores de abuso, de ansiedad y de trastornos del neurodesarrollo. También tenemos la excreción, ¿verdad? Aquí la enuresis, ¿no? Enuresis es orinarse en la cama y la encopresis es defecar en lugares inapropiados. Entonces, aquí vemos también una afectación. Ya el niño, o también se le dice regresión, ya el niño había desarrollado este tipo de comportamiento, superando su desarrollo. Y por supuesto, cuando el niño es abusado sexualmente o hay maltrato, el niño podría nuevamente a tener una regresión y podría eh, tener una alteración psicopatológica como enuresis o encopresis. Esto, por supuesto, desencadena ansiedad, estrés, dificultades en el control de impulso, como le decía, una regresión en cuadros psicóticos que él podría presentar al tener alguna de estas alteraciones psicopatológicas. Dentro de la percepción corporal, en las alteraciones psicopatológicas podríamos estar hablando de que este niño tiene una distorsión de su imagen corporal o podría estar presentando trastornos de ansiedad por enfermedad conocido anteriormente como hipocondría y también la somatización. Y dentro de los posibles significados clínicos tenemos que podría estar presentando trastornos alimentarios, ansiedad, depresión y la disociación. Vamos a hablar de manera breve sobre algunos aspectos claves en la clínica. En los niños pequeños, las alteraciones en los sueños y una afectación en la excreción son muy relevantes para poder detectar problemas emocionales o problemas en el desarrollo. En la etapa de la preadolescencia, estos cambios en la alimentación y la percepción corporal suelen ser señales tempranas de que el niño esté padeciendo trastornos alimentarios o trastornos de ansiedad. Y es importante destacar que la sexualidad infantil debe evaluarse con mucho cuidado, porque el niño puede presentar conductas inusuales, que estas pueden ser expresión de curiosidad normal, pero también de trauma o de exposición inapropiada. Y es aquí donde yo hago énfasis, donde yo hago mucho énfasis, que no cualquier profesional de la psicología es especialista para tratar traumas y abusos sexual y psicológico. Es muy importante la experiencia. Es muy importante la experiencia. ¿Por qué? Porque ya les refería, ¿no? Que el niño puede estar presentando conductas inusuales que pueden ser expresión de curiosidad del mismo niño en explorarse
pero también en estas conductas inusuales podría derivarse de un trauma por abuso o por una exposición inapropiada. Yo lo refería con anterioridad cuando los niños son expuestos a ver películas con contenido sexual, pero también ver exposición de familiares, una hermana, la mamá teniendo relaciones sexuales, o su papá, ¿no? Vamos a hablar ahora de la importancia en el diagnóstico. Estas alteraciones que se dan no siempre indican un trastorno mental, pero, aquí vamos con el pero sí podría indicar síntomas de alarmas que requieren una evaluación clínica. Por ejemplo, un niño de 7 años, 7, 8 años. Este niño comienza a presentar enuresis. Esta enuresis nocturna, que no es más que orinarse en la cama, después inclusive de que ya el niño había tenido, ¿verdad?, un buen control de esfínteres durante años. O sea, el niño cumplió un desarrollo evolutivo de control de sus esfínteres, de levantarse y de ir al baño, o sea, de no orinarse en la cama, pues. No siempre, como les refería, no siempre esto significa un trastorno mental. Puede deberse a cambios en la rutina o el niño pueda tener un estrés escolar. El niño pudo en su familia haber un nacimiento de un hermanito o incluso causas médicas, ¿verdad? Como infecciones urinarias o el consumo de algún tipo de medicamento. ¿Estamos claros hasta aquí? Ojo, pero es un síntoma de alarma. ¿Por qué es un síntoma de alarma? Porque refleja un retroceso en el desarrollo. Este niño ya no se orinaba, ahora tiene 8 años y ya el niño empezó a orinarse o la niña empezó a orinarse. Aquí estamos reflejando, ¿verdad?, que existe una regresión, una conducta regresiva en su desarrollo evolutivo. O también refleja un malestar emocional, ¿verdad? Que este malestar emocional requiere de una evaluación clínica. Requiere de una evaluación clínica para poder descartar problemas más profundos, como estados de ansiedad, un trauma o una depresión infantil. ¿Qué podemos decir? Que las alteraciones en las funciones corporales, como el sueño, la alimentación, la excreción, etcétera, en estos niños no son automáticamente un diagnóstico de trastorno mental, pero sí son señales de alarma que deben evaluarse para poder prevenir complicaciones y así detectar a tiempo un posible problema. ¿Por qué es importante, ¿no?, este diagnóstico diferencial entre causas orgánicas y causas psicopatológicas? Recordemos que el diagnóstico diferencial debe distinguir entre causas orgánicas, por ejemplo, problemas neurológicos, problemas endocrinos y problemas psicopatológicos. ¿Es importante? Sí, es importante. Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico diferencial entre causas orgánicas y patológicas? Es crucial porque evita errores clínicos y permite un abordaje adecuado. En primer lugar, evita diagnósticos erróneos, nos permite establecer un tratamiento adecuado, nos previene de complicaciones y nos da una visión integral del paciente. Por ejemplo, un caso práctico de el uso del diagnóstico diferencial. Por ejemplo, un niño, vamos a ver, un niño presenta somnolencia, una somnolencia excesiva. La causa orgánica de esta somnolencia podría ser epilepsia, apnea del sueño o un hipotiroidismo. La causa psicopatológica posible
Podría ser una depresión infantil, un evento traumático, estados de ansiedad. Sin diagnóstico diferencial, se corre el riesgo de tratarlo solo con terapia psicológica y pasar por alto una enfermedad neurológica. Es aquí donde el diagnóstico diferencial juega un papel importante. Ojo, el diagnóstico diferencial existía, ¿no? Hasta el DSM-4 texto revisado. Creo que ahora el DSM-5 no tiene un diagnóstico diferencial, tiene otro tipo de diagnóstico, pero ya no se usa. Pero es importante el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, yo me formé utilizando diagnóstico diferencial y todavía lo sigo utilizando. Entonces, en conclusión, el diagnóstico diferencial va a ser importante porque, en primer lugar, protege al paciente. Va a asegurar que el paciente reciba el tratamiento correcto y evita que los síntomas se interpreten de manera reduccionista, ¿no? Entonces, en la infancia, donde los síntomas corporales son muchas veces el lenguaje del malestar, esta distinción es vital para no confundir una enfermedad médica con un trastorno psicológico. ¿Se acuerdan el caso que yo le hablé del niño con autismo, que siempre se agarraba la pancita? Y por supuesto, el dolor que le causa los alimentos que causan disbiosis hacen que el niño se vuelva agresivo y violento. Entonces, una enfermedad médica no podemos tratarla con psicología. Hay que controlar los alimentos para bajar esta toxicidad de su organismo. ¿Qué podemos decir entonces a grandes rasgos de la psicopatología de las funciones corporales? Que en la infancia el cuerpo es muchas veces el lenguaje del malestar psíquico. Un niño que no pueda expresar verbalmente su sufrimiento lo va a manifestar a través de su sueño, lo va a manifestar a través de su apetito, de sus hábitos de control corporales, de su relación con la propia imagen, a través de su comportamiento. Por eso, la psicopatología de las funciones corporales es un campo fundamental para poder detectar precozmente estos trastornos emocionales del desarrollo. Aquí, de manera muy breve, muy condensada, hablamos a grandes rasgos de la psicopatología de las funciones corporales, que es importante que la conozcamos para poder entablar una buena evaluación de un niño en la clínica. Muchas gracias. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad.